Bueno, hay dos fundamentalmente. Uno que tiene que ver con las relaciones que existen entre el cine y la filosofía, pero sobre todo aplicados a la cultura popular. Em, Justo con el tema de un cómico mexicano muy importante llamado Mario Moreno Cantinflas. Entonces hicimos un trabajo en torno a su obra y digamos los impactos, si se quiere, filosóficos de toda la estética, por un lado audiovisual, pero también el tipo de pensamiento que genera ciertas directrices de su obra ligadas con el uso del lenguaje, con los juegos de poder, con un poco lo que podríamos denominar una especie de filosofía del absurdo. Sí, Juan Diego, eh, mi generación es una generación que se formó eh, viendo las películas de Cantinflas. Yo podría decir que he visto muchas de las películas de Cantinflas. Nosotros creo que lo adquirimos incluso cierta educación viendo esas películas. Me interesaría que habláramos sobre eso. Se ha dicho que Cantinflas es una figura de la cultura popular de América Latina. Y resulta que los jóvenes de hoy casi no han tenido acceso a ese cine. ¿Por qué podemos decir que Cantinflas es una figura de la cultura popular? ¿Y qué les podemos decir a los jóvenes para que se interesen por ver ese tipo de cine? Bueno, digamos que razones de su influencia en la cultura popular son muchas. La principal es que perteneció a una época dorada del cine mexicano, los años 30, 40, que fue el auge o lo que se llama la edad de oro del cine mexicano, que coincidió con la recesión económica en Estados Unidos, que puso en crisis muchas producciones en Hollywood, y digamos que hacer cine en México era más barato, y eso implicó una gran inversión en México, y de allí surgieron una cantidad de artistas importantes, no solamente Cantinflas, también Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, y la obra de él, digamos que surgió de una manera muy característica porque pues, obviamente él no tenía un talento especial más allá de una capacidad picaresca de, de expresar un tipo de humor muy popular en México que, que se da en el lenguaje cotidiano que se llama el albur. El albur es un tipo de confrontación verbal, sobre todo de connotación sexual, entre hombres en Ciudad de México sobre todo, en donde se utiliza el lenguaje con un doble sentido, digamos, encubriendo una segunda capa de significado y casi siempre aludiendo a la derrota del otro cuando el otro cede y no comprende del todo el significado de lo que se le está diciendo. Cantinflas fue el primero que logró llevar eso a un plano público, es decir, era un tipo de dinámica popular cotidiana, y él lo supo llevar primero a la carpa de cine, de circo, perdón, y de ahí, a partir y el éxito que tuvo en la carpa de circo, que era una especie de, no era circo en sentido tradicional, era una especie de feria de variedades, donde habían generalmente unos sketches humorísticos. Y él fue, digamos, adquirió mucho renombre en muy poco tiempo y lo contrataron para hacer esos sketches en películas. Entonces él empezó a aparecer en películas, pero no inserto dentro de la trama general, sino como en ciertas pausas donde mostraban escenas de la vida popular, Sí. digamos, popular en el marco de la película, pero situaciones en una cantina, en una tienda, en una plaza, Sí. y él siempre era el protagonista. Sí, mira, es que a mi modo de ver, uno de los elementos muy valiosos que tiene Cantinflas en la cultura popular es justamente que a través de sus películas se introducen temas como de la cultura popular realmente y de la vida cotidiana, Mm. porque Cantinflas siempre está participando en problemas muy de la vida cotidiana y resulta mezclado
como en dificultades y conflictos muy de la vida cotidiana, y entonces eso hizo como que se transformara el sentido y el contenido del cine, porque ya no era la película tradicional de amor, de la pelea de la relación de pareja, conflictiva, casi que del amor de Hollywood, sino que son otras temáticas distintas, sin que desaparezca de pronto esa relación amorosa, pero ahora es otro tipo de relación y son otro tipo de temáticas. En cierta medida Cantinflas es un antihéroe, porque es el héroe que no es el más brillante, ni el guapo, ni el que es capaz de hacerlo todo, ¿no? Ni el conquistador, porque tampoco es hermoso. Bueno, entonces esa figura de Cantinflas, ¿qué valores tiene, qué significados te parece que le ha dado América Latina? Bueno, termino de contestar un poco la anterior que quedó un poco en punta. Digamos, ese impacto que tuvo él inicialmente en las salas de cine permitió una identificación directa de la gente que veía, digamos, en el cine unas escenas o unas historias épicas, casi siempre ligadas con, digamos, personajes muy llamativos, pero que se tipificaban con la idea del héroe. Esa idea, digamos, de lo más cotidiano y popular en pantalla grande conectó inmediatamente. Y él, digamos que supo aprovechar ese auge para, de alguna manera, extraer lo más importante de la cultura popular, que tenía que ver con la oralidad, ¿cierto? Darle un flujo narrativo a la historia independientemente de la estructura misma, a través del decir, de cómo se iba produciendo sentido a partir de la propia palabra. Ese impacto inmediatamente lo puso a él en un lugar de privilegio frente a otras figuras, y aquí ya lo conecto con la siguiente pregunta, con otras figuras más arquetípicas de la noción de héroe en la historia. Y justo eso permitió que él invirtiera ese valor de lo mexicano ligado con el macho mexicano, con el charro mexicano, esa especie de vaquero con hacienda que defendía su territorio con esa noción feudalista o latifundista. Él era un personaje urbano, marginal, absolutamente insignificante para el poder, pero que lograba a partir de su picaresca, su habilidad, sobre todo lingüística, su oportunismo, escalar fácilmente estados de poder. Entonces la gente encontraba que era posible que un personaje insignificante de barrios marginales, periféricos, accediera a esos puntos sociales en los cuales nadie más podía, a no ser que tuviera una estirpe ligada con la aristocracia y ese tipo de cosas. Como eso no solamente pasaba en México, fácilmente a partir de México y hasta Chile, sobre todo aquellos países en los cuales el rasgo indígena es mucho más pronunciado, empezaron a identificarse con Cantinflas, porque sus rasgos físicos son de un indígena. De hecho, la construcción misma de su personaje, la idea de que el bigote sea solamente en esta parte, no el gran bigote pues, del macho hacendado y latifundista, sino, digamos, esa especie de personaje que él planteaba como una especie de indígena urbano, que ya no podía regresar a la comunidad indígena. Entonces estaba como desclasado, desplazado, marginado, no solamente de su comunidad urbana, sino también de sus ancestros. Entonces, digamos, ese punto medio fácilmente conectó con el imaginario de la población migrante en todos los países de América Latina. Podríamos decir casi que la mayor parte del pueblo latinoamericano se siente representado en Cantinflas, porque Sí. Cantinflas realiza otros personajes
no necesariamente es el, como tú dices, el dueño de una gran propiedad ni el que maneja el poder, sino que realiza papeles más bien que de profesor, que de, del esposo que es un poco perezoso y que está esperando que lo sostengan, del oportunista. Entonces, eso hace que la comunidad latinoamericana sienta que no solo el gran personaje, inclusive el aspecto físico de Cantinflas, porque es que no es grande, no es fuerte, como tú dices, el bigote de él es distinto, entonces prácticamente hace que la gente común y corriente de América Latina se sienta representada en él, porque ya no es ese personaje grandote que realmente no realiza lo que él es, sino el personaje de la vida común. Ujú. Lo que pasa es que podríamos decir que hay tres momentos en la obra de Cantinflas. Pues uno, donde aparece esa figura arquetípica, sobre todo la época del cine en blanco y negro de Cantinflas, en donde él es un holgazán, un oportunista, alguien, digamos, que tiene que recurrir a esas habilidades más ligadas con la delincuencia, con lo delictivo, del engaño, de la simulación, de un poco aprovechar la indefensión de su contrincante o su interlocutor para siempre sacar provecho de eso. Ese es, digamos, el Cantinflas característico. Cuando empezó a tener relevancia su personaje, trataron de conectarlo con otros imaginarios. Digamos que intentar que su personaje fuera paródico de obras clásicas, tanto de la literatura como del teatro. Entonces hay varias películas de Cantinflas, de Romeo y Julieta, de Los Tres Mosqueteros, de Don Quijote. Pero hay otra época, posterior a los años 60, cuando ya es a color, donde empieza a interpretar roles sociales. El profesor, el cura, Estaba pensando en esa etapa, el ¿no? barrendero, El policía. del policía. Y ahí tiene unos roles muy definidos. Sí, De hecho desaparece. muy, digamos, no de la clase alta, no de los más ricos, sino realmente son roles más bien populares. Sí, claro, evidentemente digamos, es un tipo de personaje clase media baja que está tratando de posicionarse socialmente, pero tiene algo interesante y en contraste con el anterior personaje es que este ya está adaptado a un sistema social económico, el anterior no. Entonces el anterior pues, termina siendo un poco más interesante porque no tiene espacio, no tiene cabida en el sistema económico. Entonces termina siendo un personaje mucho más marginal que los demás, que ya están adaptados, ya ganan un sueldo. Entonces ya a partir de eso, digamos de ese factor económico de transacción a partir del trabajo, pueden denunciar unas arbitrariedades del sistema, cosa que no le interesaba al anterior Cantinflas. Por eso era mucho más libre, ¿cierto? Porque no estaba combatiendo un sistema, él estaba sobreviviendo. Y si para sobrevivir había que engañar a cualquiera, pues lo hacía, sin ningún tipo de contexto moral, que es lo que aparece después con los personajes de los roles sociales. Bueno, tú has trabajado en otro tipo de directores, en otro tipo de películas. ¿Nos podrías contar un poco sobre los otros autores que has trabajado? Sí, aquí tenemos que hacer un salto cuántico. Enorme, sí. Sí, porque, Sí. porque en cine he trabajado un autor que se llama David Lynch, que es un autor norteamericano absolutamente extraño para la producción típica norteamericana, que ha generado un estilo propio, casi que se habla en el cine de un cine lynchiano, por ejemplo, que es un cine muy ligado con lo onírico, con mundos paralelos, un tipo de cine interesado más en generar formas de pensamiento. No apunta a la representación como tal de un relato en términos narrativos típicos. Casi que podríamos hablar de un cine postnarrativo, donde ya no le interesa tanto la estructura de los 3 actos típicos del guión. Las películas funcionan de una manera
muy particular dependiendo de su interés del momento, pero tienen, por ejemplo, una película que funciona como una cinta de Moebius, que se llama Los Highway. Hay otra película que funciona como un cerebro, y de hecho los personajes son como orgánulos de un cerebro funcionando, que se llama Inland Empire. Y es el autor de una de las series pioneras digamos, nosotros hemos vivido como una especie de época dorada de las series de televisión, todavía se consumen, hay unas plataformas en streaming que las ponen, pero del año 2000 para acá se dio un auge de series de televisión, con HBO, bueno, los canales sacaban series en vez de películas, por ejemplo. Bueno, él es un poco el responsable de que eso haya ocurrido con una serie de televisión que se llama Twin Peaks, que es de los años 90, que modificó totalmente el sentido de producción televisiva y también de narración televisiva. Juan Diego, es que yo encuentro que a ti tienes esa tendencia a trabajar en obras cinematográficas o en series que en su momento rompieron con los estereotipos y que inventaron nuevas formas de hacer el cine e inventan nuevas formas de hacer televisión. Inclusive me parece que siempre estás buscando ese tipo de autores que marcan una pauta y que no solo eso, sino que nos llevan a pensar, ¿no? Y justamente veo que trabajas esos autores que plantean problemas de pensamiento muy interesantes a través del cine. ¿Qué les podrías sugerir tú a los muchachos para que vean el cine y qué relación hay entre el cine y la filosofía o el cine y el pensamiento en general y la posibilidad de pensar? Sí, yo creo que el cine, digamos, más que ser un arte representativo de la realidad, es una apuesta de un autor específico por pensar, ¿cierto? Y realmente no piensa a través del lenguaje, conceptualmente, sino que piensa a través de las imágenes. Entonces un autor de cine realmente es un pensador equivalente a un filósofo. Entonces, para nada están distantes, no hay necesidad de aplicarle teorías filosóficas al cine para entenderlo, sino que hay que entender al cine como una máquina de producción de sentidos que pueden estudiarse filosóficamente. Entonces, bajo esa perspectiva, estudiar filosofía es también estudiar cine, y estudiar cine es también estudiar filosofía, no habría ninguna diferencia. Sí, son distintas maneras de expresar y producir el pensamiento. Quienes nos dedicamos a la filosofía y la enseñamos, tenemos la educación como un pretexto para pensar, una manera de pensar y debatir con los chicos. Así Exacto. como en el cine, como tú dices, el productor de cine utiliza un guión o la dirección de una película para plantear un problema y Exacto. realizar un pensamiento. En ese punto se encuentran, ¿no? Sí, y de hecho siento que no habría jerarquía posible, es decir, no es más pensador un filósofo que un autor de cine, ¿cierto? Primero. Y segundo, siento que el cine también puso en aprietos a la filosofía cuando surge, porque uno de las obsesiones filosóficas es encontrar el movimiento del pensamiento, ¿cierto? Es decir, estamos atrapados en una idea de formas fijas, que los conceptos son fijos, estables, consistentes, pero eso cómo se hace valer con respecto al pensamiento que está en constante movimiento. Y el cine planteó ese problema desde el principio. Es decir, ver una película es entrar en un flujo de pensamiento con las imágenes a partir de una estructura aparentemente hecha de manera previa, pero que genera una serie de estímulos neuronales que nos obligan a pensar constantemente, ¿cierto? Entonces, como que el cine también se convirtió en un rival de la filosofía que debió conjurarse o exorcizarse en algún momento, y terminó esa batalla aislando la posibilidad de que los filósofos estudien cine, por ejemplo. Sí. Sin embargo, ve uno que en las últimas décadas realmente hay un reencuentro de la filosofía con el cine,
porque encuentra uno que van surgiendo pensadores que se apoyan en el cine para plantear problemas filosóficos, justamente porque están planteados en el cine. Entonces eso hace que a través de la filosofía, en ese debate y en esa conversación con el cine, se puedan desarrollar esos problemas filosóficos. Sí, porque en el fondo, pues, son los mismos problemas de cualquier disciplina, ¿cierto? Pues son problemas de orden ontológico, existencial, emocional, pues hay una cantidad de elementos que el cine puede convertir en historias, por un lado, pero que también puede dirigirse directamente a estimular emocionalmente al espectador. En ese caso termina siendo mucho más potente que la propia filosofía. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por haber venido al Festival de Filosofía y por aceptar pues, esta entrevista. Y muchas gracias por estar en la Universidad de Caldas. No, gracias por la invitación.